hombres de poca fe. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre, que sabe que tenéis necesidad de estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Les pido un tantito que me baje un poquito esto, porque si no siento como que grito. Prefiero gritar. Pues leímos la escritura, ¿no? Cuando leo estos versículos, pues yo no sé qué pasa contigo, pero a mí realmente me llenan de paz. Pues me considero seguro, de alguna manera me doy cuenta que no depende de mí. Y si no depende de mí y depende de Dios, y Dios me ama, me siento seguro. Por más que muchas veces sea asustadizo, muchas veces incrédulo, muchas veces mi condición es ser emocional, Dios sigue siendo Dios. Dios es fiel y cumple sus promesas muy a pesar de nosotros. Porque a decir verdad, ¿cómo la regamos? No es ahora para que mires al de al lado, no, para que recapacites, para que medites. ¿De cuántas cosas nos ha librado de Dios por nuestras malas decisiones? Por nuestros apuros y urgencias a solucionar los problemas inmediatos, cuando Dios realmente trata con lo importante en nuestra vida. A veces estamos desesperados por solucionar un problemita. Y Dios dice, necesito formar carácter en ti. Necesito que tú confíes en mí. Necesito que verdaderamente creas. Porque cuando creas, te voy a sorprender con la abundancia que voy a derramar en tu vida. Y abundancia, que no se malentienda con solamente dinero. Abundancia tiene que ver con tu familia sana. Abundancia tiene que ver con que si estás casado, mires a tu esposa y la ames y te guste y disfrutes de pasar tiempo con ella. Abundancia tiene que ver con observar a tus hijos y ver lo bonito que son. La suerte que has tenido que se parecen a su mamá. Estamos hablando de abundancia. Cuando leo estos versículos, aunque me llenan de bendición, hay una pregunta que resuena en mi interior. Esta pregunta dice, después de leer estos versículos, ¿no? Que leímos, entonces me pregunto, ¿qué debo hacer? Si ya está todo viene, si todo se me va a dar, si las cosas al fin de tiempo de todas maneras me van a salir bien, ¿qué debo hacer? ¿Qué me toca a mí? ¿Solo debo quedarme esperando y recibir esa bendición? ¿Qué es lo que debo de aprender? ¿Qué es lo que no puedo entender de estos versículos cuando lo leo a simple vista? ¿Qué es o cuál es la parte que a ti te toca? ¿Cuál es la parte que a mí me toca? Creer y tomar. Dios nos dice que confíe. Confiar. Dios nos dice que no estemos afanosos. Hola. Dios nos dice, hola, muy bien, que Él nos va a vestir mejor que a los lirios.
que ni siquiera Salomón se vistió como los líderes. Dios nos está hablando de una gran abundancia, mas sin embargo, nosotros vemos el problema. ¿Y cómo nos cuesta creer? Pero si entonces leo la Escritura y malinterpreto y veo el problema y digo, pues, aquí me quedo Dios esperando, envíame hermana. Aquí me quedo Dios esperando que mandes un ángel y que me lleve de la mano y que solucione todas las situaciones que me tocan vivir. ¿Qué es? ¿O cuál es la parte que me toca a mí? ¿Cuál es la parte que te toca a ti? ¿Cuál es la parte que cuando leo esta porción de la Escritura quizás no la puedo entender a primera vista? Para poder comprender, me fui un poquito al contexto histórico. ¿De a quién Jesús le estaba hablando? ¿Qué es lo que estaba sucediendo con este pueblo? ¿Qué es lo que sucedía en aquella sociedad cuando Jesús hablaba y le decía lo que le decía? Jesús le estaba hablando a un pueblo que esperaba un Salvador, que esperaba un Mesías, ¿sí o no? Ellos estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano. Los impuestos eran injustos. La corrupción en aquel tiempo era muy grande. Eran gobernados por personas que se creían dioses. Ahorita no sucede. Los mismos judíos eran puestos a cobrar impuestos a sus hermanos. Y dicen que sobrecobraban el impuesto para enriquecerse. O sea, no solamente el Imperio Romano los oprimía, sino sus mismos compatriotas le cobraban de más y los oprimían. También habló de los hipócritas Jesús. Anterior, en este mismo capítulo, hablaba acerca de los hipócritas. Los hipócritas eran estos supuestos líderes religiosos que ofrendaban, que oraban y que ayunaban, pero lo hacían en público para ser exaltados. Decía Jesús que solamente, con eso que ellos buscaban, ya habían obtenido su recompensa, porque el corazón de estos supuestos líderes religiosos no era un corazón correcto. ¿Quién sabe si lo hacían para hacerse los buenos, para hacerse los santos y para conseguir mejores negocios? Pues yo no sé tú, pero alguna vez me han dicho, o me ha tocado, de que una persona ha venido a hacer negocios conmigo y lo primero que hizo fue ponerme la Biblia delante. Y otro que era un líder en la iglesia donde yo iba en aquel momento, me dice, aguas, porque que traiga la Biblia no significa que sea cristiano. Porque muchos que nos decimos cristianos o que se dicen cristianos se comportan peor muchas veces que los que no conocen a Jesús el Salvador. Así es. Es nuestra responsabilidad como congregación que la gente que está allá afuera conozca a Jesús el Salvador a través de cómo nos comportamos. Pues hiciste un acuerdo de trabajo, haz el trabajo. No trabajas para esa persona, trabajas para Dios. Un testimonio. Haz tu parte y deja que Dios haga su parte. Pero lo que te toca a ti, te toca a ti. Este pueblo necesitaba aprender que en Dios están todas las respuestas. Entendemos que es un pueblo oprimido, entendemos que es un pueblo que vivía en injusticia, un pueblo que era traicionado por sus compatriotas, un pueblo que hasta en la misma iglesia los oprimía para saquearlos. A este pueblo le estaba hablando Jesús. Era un pueblo que necesitaba aprender que en Dios estaban todas las respuestas. Era un pueblo que necesitaba aprender que no necesitaban pelear entre ellos, sino que la clave era confiar en Jesús, o mejor, en Dios y avanzar. Este pueblo oprimido, Jesús le estaba revelando una clave. Y si tú estás siendo oprimido en algún área de tu vida, hay alguna batalla en la que pierdes siempre. Este mensaje es para ti. Este mensaje es para mí. Es muy importante
que entendamos algo cuando leemos este versículo, o esta parte de la porción de la Escritura. Dios no se contradice. Si nosotros leemos lo que leemos y lo leemos rápido y no llegamos a meditarlo y no lo estudiamos, podemos entender tal vez o pensar que hay una contradicción en donde dice que Él hace todo y nosotros esperemos. Dice el versículo, no te preocupes. No dice, está bien que sea flojo. Es muy diferente. Una cosa que Dios te diga, no te preocupes, tranquilo, no te desesperes, confía. Y otra cosa que te diga, tranquilo, seguí de flojo, aunque tengas 50 años, seguí ahí que te mantenga mamá y papá, pues yo voy a librar tu batalla. Es muy diferente. Pues algunos se pusieron tristes. Menos mal que cumplí 45, dice, pues cuando cumpla 50 voy a tener que ir a la casa. A mí me faltan como 20 años, parece. El Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios que el Dios del Antiguo Testamento. ¿Sabías? Es el mismo Dios que le dice a Moisés que saque a su pueblo. Es el mismo Dios que le habla a Moisés y le dice, saca a mi pueblo. Pues si Dios no podía hacer todo, ¿para qué le dice a Moisés? Lo estaba entrenando. Estaba creando en él una madurez. Estaba creando en él fe. Estaba creando en Moisés una nueva persona. Es el mismo Dios que estuvo con David cuando enfrentó a Goliat. ¿Para qué David enfrentó a Goliat si en todo caso no tenía que hacer nada? Algo tenía que suceder, para algo lo tenía que enfrentar. ¿Era porque Dios no podía vencer a Goliat? No, nada que ver. Era porque David necesitaba confiar en Dios. Era porque David tenía que estar delante de ese gigante y decir, pues yo con este no la hago. Pues no hay ni, aunque le muerda los talones a este, no me lo voy a acabar. Esto es solo con Dios. ¿Cuántas veces en tu vida, cuántas veces en mi vida, Dios te ha puesto delante de un gigante en donde te das cuenta que es con Dios? ¿O es imposible? ¿Ya ha sucedido? Es el mismo Dios que le dice a Josué, en Josué capítulo 1 versículo 7, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. O sea, ¿para qué le dice que se esfuerce y que sea valiente, que no tema y que no desmaye si no iba a hacer nada? Le dice que no tema, le dice que se esfuerce, le dice que sea valiente, le dice que no desmaye, porque iba a tener que ir a chambear, porque iba a tener que ir al frente. Porque aunque nosotros sepamos que Jesús está con nosotros y que Él pelea la batalla con nosotros, nos tenemos que parar delante del enemigo. Como David. Y ahí es cuando se te empiezan a juntar todas las ideas, ¿no? Ahí es cuando las piernas empiezan a... ¿Sí, no? Ahí es cuando empiezas a tomarte de rodillas. Porque como no te aguantan las piernas, pues caemos de rodillas delante del que nos puede librar. Y el que nos puede librar, al ver que le entregamos la batalla, por gracia, nos libra. Pero hay un momento especial en tu vida y en mi vida, en donde necesitamos reconocer que Él es el que gana la batalla por nosotros. Siempre. Lo que Dios está diciendo, o lo que nos está diciendo esta mañana es, da ese paso de fe. No terminé de leer el versículo, perdón. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas y desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Amén.
Dios nos está diciendo, da